Estimados estudiantes, tengan todos un cordial saludo. Mi intervención en el día de hoy tiene como propósito identificar conceptos propios de la geografía humana, objeto de estudio y ciencias auxiliares como la antropología, la economía y la demografía. Esta última aporta el estudio de la población y permite la comprensión de los cambios que ha sufrido el mundo y Colombia, que conlleven a desarrollar un pensamiento crítico y seamos partícipes de alternativas de solución. Entonces, seguimos compartiendo la diapositiva, pero antes de entrar en materia me gustaría compartir con ustedes esta bonita reflexión de Pablo Neruda. Y dice, no culpes a nadie, nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte, enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. Recuerden, chicos, por el solo hecho de tener vida y salud, somos ganadores, somos triunfadores. La siguiente dice, aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú eres arquitecto de tu propio destino. Y finalizo con la frase de Pablo Neruda que dice, despierta, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. Entonces, chicos, esa es la bonita reflexión que le comparto en el día de hoy. Espero que le haya gustado. Entonces, a continuación, entremos a analizar algunos conceptos propios de la geografía humana. El primer concepto es antropología, el segundo concepto es demografía, el tercer concepto es migración, el cuarto concepto es economía y por último densidad de la población. Ahora bien, hay que definir entonces qué nos señala la antropología. La antropología es la ciencia social cuyo principal objetivo de estudio es el individuo como un todo. La democracia es una ciencia que estudia estadísticamente la población humana en todas sus dimensiones, a nivel estructural, su evolución, sus características generales, así como todos esos procesos que determinan su formación, su conservación y su desaparición. El otro concepto es economía. Estudia los recursos, la creación de riqueza, la producción y distribución y consumo y bienes y servicios, así mismo como satisfacer las necesidades humanas. La migración son todos esos procesos de desplazamiento de los seres humanos. Se hacen de manera forzada o voluntaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué indica ahí, estimados estudiantes? Que ese tipo de dinámica nosotros la vemos diariamente con todos estos procesos de migración que vienen de otros lugares, personas de países vecinos y se desplazan hacia Colombia y hacia algunas regiones de nuestro país. Al mismo tiempo podemos señalar el concepto de densidad de la población, que también se denomina como población relativa, y se refiere al número promedio de habitantes de un país, región, ya sea zona rural o urbana, ¿verdad? En un determinado espacio o territorio. Entonces, eso es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta para poder entender y comprender el tema de la geografía humana. Luego, le formulo tres interrogantes que van a orientar el proceso de aprendizaje y como es un tema bastante extenso, entonces vamos a delimitarlo con tres interrogantes. El primer interrogante es, ¿qué es la geografía humana, objeto de estudio y la ciencia auxiliar? El segundo, ¿qué importancia tiene el estudio de la demografía? Y el tercero, ¿cómo se encuentra distribuida la población mundial?
Entonces, veamos el primer interrogante que abarcan dos conceptos fundamentales, uno de Johnson, ¿verdad? Y uno de Guzmán. El primer concepto es que la geografía humana es una disciplina que aborda cómo los procesos de socialización en espacios determinados generan grupos sociales y cómo la gente transforma los lugares y se transforman a sí mismos a través de todos esos procesos. Un ejemplo muy importante fue la revolución agrícola que se dio en el territorio británicos, ¿verdad? Donde mucha producción de la agricultura generó un desplazamiento masivo de habitantes a esos territorios y ahí creció y aumentó la población, porque obviamente la población aumenta en la medida que ellos puedan satisfacer sus necesidades y el espacio le brinde las condiciones. Otro concepto es muy responsable que señala Guzmán, que dice que la geografía es responsable por comprender el cómo y por qué de la forma a través de las cuales el hombre se desempeña en el espacio, en el estar ubicado, radicado, ¿verdad? Y de la mejor manera, y esa misma dinámica va a permitir una armonización y una manera de convivencia. Claro está, dependiendo en determinado estado, en determinado territorio, obviamente las personas aprenden a convivir y a interactuar. Un ejemplo de eso, cuando los primeros grupos empezaban a interactuar en el espacio y hacían intercambios en trueques, intercambios, ¿verdad? Convivían con el tema del trueque, ¿verdad? Y eso es una manera de ellos, hacían de una manera era necesario hacerlo para interactuar entre ellos. Otro aspecto que tenemos que mirar son las ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares de la geografía humana son varias. Entre estas tenemos la antropología, que el hombre es un todo para ese estudio, la etnografía, origen y desarrollo de esos hombres en determinados espacios, la demografía, el tema de los pueblos, ¿verdad? La historia, conocer el antepasado, los periodos y avances históricos, ¿verdad? Que se ha desarrollado el hombre, la economía, que tiene que ver con recursos naturales, necesidad y distribución de los recursos, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades humanas, ¿verdad? La ciencia política, ¿verdad? Que tiene que ver con las instituciones del Estado y el gobierno y la distribución del territorio como tal. La geopolítica es tiene que ver con ese escenario internacional, ¿verdad? Entre países, cuando hay necesidad de diálogos o conflictos, cuando hace intervención organizaciones internacionales para resolver determinadas situaciones de conflicto internacional. Ahora bien, entonces hay que resolver el otro interrogante que habla sobre importancia de la demografía. ¿Por qué es importante la demografía? Pero para esto tenemos que señalar el concepto que es: estudia la población humana, su dimensión, su estructura, evolución y las características generales, ¿verdad? Eso, eso se va a representar que estadísticamente, es decir, que este tema demográfico tiene que ver con algo cuantitativo. ¿Y cómo se hace toda esa, cómo se recolecta esa información? Mediante unos procesos, ¿verdad? Mediante unos instrumentos y herramientas que se utilizan para poder saber los procesos de fecundidad, de mortalidad, de migración, inmigración, emigración y migración. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos y procesos? Tenemos el censo, tenemos el censo, tenemos las encuestas, tenemos las encuestas, tenemos las estadísticas vitales, ¿verdad? Y eso es algo muy importante tenerlo muy en cuenta. Entonces, veamos el censo. Realmente genera información estadística, ¿verdad? Que sirve para que los organismos públicos y privados del país planeen, tomen decisiones, ¿eh? Como funcionarios públicos o privados y puedan distribuir los recursos necesarios a esas poblaciones o a esos grupos o a esos seres humanos que se encuentran en territorios ya sean rurales, urbanos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Empleando qué? Empleando temas sociales, exclusivamente la educación, la salud, la vivienda, el empleo. Era necesario, eso es importante, ese censo. Imagínense que los censos se dan en Colombia cada 10 años, por lo tanto,
El último censo se dio el 22 de mayo del 2005 y la entidad encargada de distribuir, administrar nacionalmente las estadísticas de Colombia se llama el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El otro elemento y procedimiento que se hace es la encuesta, que es un procedimiento de campo investigativo y descriptivo, donde se recopilan los datos mediante un cuestionario personalizado que se le hace a las personas y que vamos de casa en casa a hacer esas encuestas, ¿verdad? Otro instrumento y procedimiento es las estadísticas vitales. Básicamente comprenden la información de los que nacen, las difusiones, los que mueren, los matrimonios, en fin, y todo lo relacionado con todos los hechos que tengan que ver con la vitalidad, el tema vital. Ok. Seguimos entonces con otro aspecto y es los indicadores demográficos. Estos indicadores demográficos son fundamentales. ¿Qué es un indicador? Es lo que te determina a ti y lo que te debe señalar a ti elementos fundamentales desde el punto de vista cuantitativo. Un ejemplo, los indicadores demográficos nos brindan información clara, precisa sobre las cuestiones relativas a la población. Son importantes para conocer la situación socioeconómica de la población. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Estos indicadores tienen que ver con la tasa de natalidad y fecundidad, la tasa de mortalidad, esperanza de vida, crecimientos naturales o vegetativos. Entonces, de esa manera se establecen los indicadores. Ahora, ¿qué define cada indicador? ¿Qué es eso de natalidad y qué es eso de fecundidad? Entonces, la natalidad es la cantidad de nacimientos que se producen en promedio en una población en un año cada 1000. Y la fecundidad es el número promedio de hijos por mujeres en edad fértil. En América Anglosajona, por ejemplo, presenta una tasa baja relativamente en uniformes. Canadá posee una tasa de fecundidad 1.5 por debajo del reemplazo generacional. Entonces es importante tener en cuenta ese dato. Por ejemplo, la mortalidad es la cantidad promedio de fallecimiento producido en un año cada 1000 habitantes. Esa tasa disminuye visiblemente en todo el mundo por las mejoras en las condiciones sanitarias, higiene, vacunación, antibióticos, ¿verdad? Que se hacen labores sociales para ayudar a la gente, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que la mortalidad infantil es la cantidad promedio de fallecidos de menores de un año que se produce anualmente cada 1000 niños que nace vivo. La causa de este grave fenómeno es, obviamente, las condiciones no son muy adecuadas y muchas veces la falta de control de las mujeres durante el embarazo pierden en el parto, ¿verdad? Y el niño fallece, ¿verdad? Además de eso, en un contexto global, observamos que Sierra Leona, República Centroafricana y el Chad son los países con mayor mortalidad materna. Entonces, eso es un dato que hay que tener muy en cuenta. Otro aspecto que tenemos que ver y es importante es la esperanza de vida. La esperanza de vida es la cantidad de años que se espera que viva una persona calculada en el momento de su nacimiento. En general, este indicador aumentó en América por una mejor calidad de vida, acceso a la salud, obviamente que acceso a la educación, buena alimentación, buen saneamiento, ¿verdad? La aplicación de medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, pero en el contexto también global hay que señalar que esperanza de vida es Sierra Leona, es muy preocupante porque la esperanza de vida de Sierra Leona es de 32 años de edad, a diferencia de Japón, que lleva la bandera. Y recuerden que también hay poblaciones longevas, más longevas del mundo como Europa, Suiza, España, Singapur, Australia, Israel. Sí, territorios donde la gente dura mucho tiempo. Gente que dura, en los orientales, duran
generalmente 102, 100 años. Son personas que duran mucho tiempo. Pero eso es por las condiciones y es más propiamente de la cultura y todos esos factores que tienen que ver con el bienestar y la salud de esas personas. Eso es algo también cultural, eso es de mucha disciplina. Y otro aspecto que es el crecimiento de la población, el crecimiento demográfico, que se define como el aumento de la cantidad de habitantes de una población y ese es el resultado de la suma del crecimiento natural, también llamado vegetativo, y el saldo o crecimiento migratorio. Entonces, el crecimiento natural es la diferencia entre los nacimientos y las muertes y se obtiene restando los primeros menos los segundos. Ojo, el crecimiento migratorio es la diferencia de las migraciones y las emigraciones. En otras palabras, es la diferencia entre las personas que llegan a vivir al país y las personas que se van para otro país. Así de fácil. Ahora, otro aspecto que hay que señalar es la última pregunta que se llama la densidad de la población o cómo está distribuida la población mundial. ¿Qué pasa aquí? Sabemos que la densidad de la población del mundo, esta cifra corresponde generalmente a nivel mundial a aproximadamente más de 7.684 millones de habitantes, ¿verdad? Y sabemos que es la cantidad de habitantes que se encuentra distribuido en diferentes territorios, ya sean urbanos o rurales, ¿verdad? Podemos señalar allí que la mayor densidad de la población a nivel mundial es Asia. Luego viene África, tercero Europa, cuarto América Latina y el Caribe, y el restante tiene que ver con Norteamérica. Entonces, chicos, a continuación, con este cierre que les hago, a continuación les voy a compartir la actividad que vamos a llevar a cabo. Es la guía integradora número 2 y la actividad de aprendizaje número 2. Con relación a todo este corta explicación que les he hecho sobre elementos de la demografía e indicadores, etcétera, vamos a encontrar en la guía y la actividad de aprendizaje preguntas como esta. Explica los siguientes conceptos relacionados con la demografía y los espacios urbanos, con urbanización, áreas metropolitanas, tasa de mortalidad, tasa de natalidad. Aquí observamos África y Asia, temas que ya conocemos y temas que ya hemos visto. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esos aspectos, ¿ok? El caso de la mortalidad, el número de muertos, natalidad, el número de nacidos, vamos a identificar esas características, nos vamos a apoyar el texto guía, tanto texto guía físico como el digital y el acompañamiento que van a tener con su profe Víctor. Y lo otro que le comparto es la rúbrica donde vamos a evaluar ciertos criterios del 1 al 5 y está constituido por tres indicadores de desempeño que son el saber, el hacer y el ser. Chicos, gracias por su atención, que Dios me los bendiga. Espero que me hayan entendido la corta explicación. Me disculpan cualquier situación que haya cometido desde el punto de vista expresivo, pero he hecho y siento que he hecho un gran esfuerzo y espero que le haya llegado de la mejor manera. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Chao.